Hi guys, this one is George, your English teacher. It is me again making a video, this time about one of the most important verbs we have in English, which is the verb be in past. The verb be in past. Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy tenemos un nuevo video, una nueva sesión, esta vez acerca de uno de los verbos más importantes en el inglés, que es el verbo be, el ser o estar, en pasado. Primero, cómo utilizarlo, cuándo y algunas pequeñas diferencias entre el singular, el plural y del presente al pasado para tener muy presente. Okay, so the verb in past, when to use it, cuándo utilizarlo. The verb be is one of the most important verbs in English and we have to pay special attention when we use it. Okay guys, so right here we have the verb be in present, and right here we have the verb be in past. So I wanted to pay attention to the differences because we have to use the verb be in present and past depending on the subject you are using. Recuerden que utilizamos el verbo be, ser o estar, en presente y pasado dependiendo del sujeto que utilizamos, como por ejemplo, en la primera columna tenemos los sujetos, yo, I, ella, él, esto, she, he, it, ellos, nosotros, tú o ustedes, they, we, you. Como les venía diciendo, de acuerdo al sujeto se utilizan en presente y en pasado. I am, yo soy o yo estoy. I was, yo estuve, yo fui. Ok. She, he, it, is, was, ella es, ella fue o estuvo. Ok. They, we, you, are, ellos, por ejemplo, son. They were, ellos fueron o ellos estuvieron. ¿Ok? Para tenerlo muy presente. De acuerdo al sujeto, es como se utiliza el verbo be, y aquí en estas otras dos columnas miramos la diferencia. Para el singular, am, was. Para el singular, is, was. Para el plural, are, were. Recuerden que el you se puede utilizar tanto en singular como en plural porque podemos decir tú estuviste, ustedes estuvieron, una sola persona o varias. ¿Ok? Entonces esa parte es importantísima entenderla antes de proceder a las siguientes actividades. Right here we have affirmative sentences, so that is the first thing we are checking on. Esa es la primera cosa que vamos a revisar. Oraciones afirmativas entre el verbo ser o estar, presente y pasado. So for present we have now. I am a very responsible person. In past, in school, I was very spoiled. ¿Ok? Recuerden que el verbo be, ser o estar, en presente y pasado, y aquí tenemos unos ejemplos que pueden tomar como referencia para tener mucho más claro el concepto. Right here we have some examples. First of all, sentences, affirmative sentences you can take as a reference in order to understand the concept much better. A la izquierda tenemos las oraciones en presente, a la derecha tenemos las oraciones en pasado. Now I am a very responsible person. Ahora soy una persona muy responsable. In school I was very spoiled. En el colegio yo fui o era muy mimado. I was very spoiled en pasado. My sister is a good person. Mi hermana es una persona muy agradable, muy buena persona, muy buena gente. Michael Jackson was a great singer. Michael Jackson fue o era un gran cantante. ¿Cierto? Lo decimos de esa manera porque él ya murió. My parents are in Mexico right now. Mis papás están en México en estos momentos. Last year they were in the USA. El año pasado ellos estuvieron o ellos fueron, ellos estuvieron en los Estados Unidos. So right here you can notice the difference in affirmative sentences in between present and past. Como puedes ver las diferencias cuando utilizas el presente o el pasado para el verbo be, y recuerda que se utiliza de acuerdo al sujeto. I am, I was. My sister is, she is. Michael Jackson, he was. My parents are, they are, or last year they were. Presente en pasado. Oraciones negativas, negative sentences, present and past. Lo único que varía es el not.
El resto es igual, ¿cierto? Se utiliza dependiendo del sujeto. For example, for present we have I am not from India. Or in past, yesterday I wasn't in my house. Ayer no estaba en mi casa o no estuve en mi casa. Charles isn't a doctor. Present. In past, last night he wasn't in his office. Anoche él no estuvo en su oficina. They are not from Spain. Ellos no son de España. They were not born in Korea. Ellos no nacieron en Corea. Okay? So as you can see right here, we have different examples for affirmative and negative sentences for present and past using the verb be. Puedes tener en cuenta estas oraciones, estos ejemplos, para que puedas hacer tus propias oraciones allí en casa. ¿Ok? Esta es la tarea que te tengo personal. Next one. You can also use the verb be in questions. También podemos utilizar el verbo ser o estar en pasado en preguntas. ¿Ok? So right here we have two kinds of questions. We have yes, no questions. And we have WH questions. Yes, no questions. Recuerda que las preguntas sí, no son preguntas que tienen una respuesta sí o no. Por ejemplo, aquí tenemos los dos. Recuerda que en el inglés en pasado hay dos verbos be, were, ¿cierto? Were you. Para la tercera persona y el singular está el was, como lo vimos anteriormente. Por ejemplo, were you at the movies last night? ¿Estuviste en el cine anoche? Were you at the movies last night? Possible answers. Yes, I was. No, I wasn't. Affirmative or negative. Or you can give specific information. Yes, I was there with some friends. Number 2. Was Sarah at the movies last night? ¿Estuvo Sara o Sara fue al cine, a las películas anoche? Was Sarah at the movies last night? Yes, she was. No, she wasn't. Affirmative and negative. You can also give specific information based on the previous question. Oh yes, she was there with her mother, with her friends. Okay? WH questions. Es muy común hacer preguntas con el verbo be para los siguientes WH. What time? ¿A qué hora estuviste allí? What time were you there? The possible answer, I arrived at 8 a.m. Where were you last weekend? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? El fin de semana pasado. Where were you last weekend? I was in a friend's house. I was in a friend's house. Estuve en la casa de un amigo. ¿Ok? Entonces estén muy presentes estas preguntas. Yes, no questions, WH questions for the verb be in past. You can use these ones as a reference to write down your own examples, your own questions right there from home. Puedes utilizar estas preguntas como referencia para que hagas algunas otras allí desde casa. ¿Ok? Esa es la otra tareita que te dejo ahí pendiente. Ok, let's continue. Something important, algo importante a tener presente lo siguiente. Something important, making difference in questions between the verb be and the rest of the verbs in past. I want you to pay attention to the following two columns. For the first one, we have the verb be in past. Yes. For the second one, we have the rest of the verbs. Mira que aquí tenemos un par de preguntas, dos columnas. ¿Cuál es la diferencia? A la izquierda tenemos el verbo be, ser o estar en pasado. Y mira que a la derecha tenemos otros verbos. ¿Qué quiere decir? ¿Sí la pillaste? ¿Sacaste la conclusión? Voy a leer las preguntas y antes de yo brindarte la respuesta, saca tu propia conclusión en cuanto a las preguntas y la diferencia entre el uso del verbo be en ser o estar en pasado y el resto de verbos. So for the verb be, questions. Where were you last night? Were you in Miami last year? Was your sister at home yesterday? Second column, the rest of the verbs. Where did you go last weekend? Did you go to Miami last year? Did your sister stay at home yesterday? ¿Qué conclusión podemos sacar? Que cuando utilizamos el verbo be en pasado para formular preguntas, mira que no necesitamos del auxiliar did. Recuerda que el auxiliar did en las preguntas me ayuda a formular una pregunta y es necesario, ¿cierto? Cuando yo quiero formularla. Entonces, cuando formulamos preguntas con el verbo be en pasado, simplemente ese verbo va directamente en pasado.
no necesita del did. En cambio, para el resto de verbos en el inglés, go, play, take, travel, work, study, si queremos formular una pregunta en pasado, sí necesitamos de ese did. Where did you go? Did you go to Miami last year? Did your sister stay at home yesterday? Did you study last weekend? Did you have to work this morning? Allí debe de ir el did para esas preguntas cuando utilizamos cualquier otro verbo excepto el verbo be. ¿Ok? Posibles respuestas acerca de estas preguntas, claro que las tenemos. For example, right here we have some possible answers for the previous questions. Okay, for the previous questions. So let's try to go one by one through the questions and let's check the possible answers. For example, where were you last night? I was at home. Were you in Miami last year? Yes, I was. Was your sister at home yesterday? No, she wasn't. Entonces mira que cuando preguntamos con el verbo be en pasado, por lo general, también podríamos utilizar ese verbo be en pasado para responder. ¿Ok? La segunda columna, con did. Where did you go last weekend? I went to a concert. Did you go to Miami last year? Yes, I did. Did your sister stay at home yesterday? No, she didn't. Entonces mira, otra diferencia allí, que cuando preguntamos a la izquierda con el verbo ser o estar en pasado, were you in Miami last year? Contestamos, yes, I was. Seguimos con el verbo be en pasado. Cuando preguntamos con did you, las respuestas sí o no, did you go to Miami last year? Mira la respuesta, ahí está el auxiliar, yes, I did, or no, I didn't. ¿Ok? Espero que el video haya sido de muy buena ayuda, útil para ti y para ustedes poder entender este concepto del verbo be en pasado, las pequeñas diferencias cuando utilizamos el auxiliar did, cuando lo utilizamos en preguntas y que quede un poco más claro el concepto. ¿Ok? So keep in mind this session, very important for you to understand the use of the verb be in past for affirmative and negative sentences and for questions. So once again guys, thank you very much for watching the video. See ya on the next session. Have a nice day.